Luego, finalmente aparecen las últimas recomendaciones que Moisés le hace al pueblo, y ya despidiéndose del pueblo, no olvidemos que el Deuteronomio presenta a Moisés viejito, ya en sus últimos días de vida, y lo presenta dando los últimos consejos. Ahí aparecen las últimas exhortaciones de Moisés. Está desde el capítulo 32, verso 44, hasta el capítulo 33, verso 29. Moisés les habla sobre la proximidad de su muerte. Finalmente, él declara una bendición sobre cada una de las tribus personalmente. Y desde luego, al final del Deuteronomio, entonces está la historia de la muerte de Moisés y su obituario, ¿no? Cómo terminan sus días sobre la faz de la tierra. Bueno. Sí. Sí. Vamos a ese capítulo final. Vamos ahí. Vamos al capítulo final del Deuteronomio. Sí, al capítulo el 34, el capítulo 34 de Deuteronomio. Entonces, si uno lo lee, dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, la tierra de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Yahvé: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Yahvé, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahvé. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de la edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová o Yahvé mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. Desde luego, no sigamos leyendo porque vamos a llorar, ¿verdad? Es una manera muy linda, muy hermosa, en la que Israel le hace un homenaje póstumo a su caudillo, a su líder. Y desde luego aquí es donde empiezan entonces los pleitos de los teólogos, que gracias a Dios esos pleitos pues uno tiene tiempo de sentarse a discutirlos, ¿verdad? Y a mirarlos y a hablar de ellos. Pastor, perdóneme. Sí. Antes de entrar en esa otra parte, una de las leyes hablaba de que estaba prohibido el marcar el cuerpo. Sí. Vuelve a la pregunta que llegó tarde. Una de las leyes que se estableció fue que estaba prohibido el marcar el cuerpo. Marcar el cuerpo, sí. ¿Okay? Bien, mi pregunta es, y siempre lo ha sido, a ver si usted me puede ayudar. Sí. Cuando Cristo viene y dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, eso no sería parte de lo que Jehová estaba tratando de enseñarle al pueblo.
¿En qué sentido? En el sentido de que yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Sí. Y tú como pueblo eres la niña de mis ojos y eres parte mía. Al tú marcar tu cuerpo me estás marcando a mí. Bueno, pero en el sentido del discrimen religioso. ¿Cuál era la razón? Sí, o sea, cuando usted está hablando de marcar. Sí, marcar, hacerse marca y... o sea, tatuaje y cosas tatuaje así. y esas Okay. cosas. No. El elemento aquí de marcar el cuerpo puede tener dos vías, ¿no? de entendimiento. Por ejemplo, los esclavos eran marcados. Pero ese no era el pueblo Sí, de Dios. exactamente. Por lo tanto, al ser pueblo de Dios, no debía bajo ninguna circunstancia volver de nuevo a la esclavitud. ¿Ves? No podía volver de nuevo a la esclavitud. El elemento del tatuaje requiere un pensamiento ético del presente, y muy probablemente tiene que ser un pensamiento ético distinto al pensamiento ético del 40, de la década del 40 o de la década del 50, donde se tatuaba el hombre que quería demostrar que era malo, o que era peligroso, o que era violento, ¿verdad? Por ejemplo, en la década del 40, en la década del 30, se marcaba un individuo, y cuando se marcaba, la gente decía: ese hombre es peligroso, mira, está marcado. Pero hoy en día ese contexto ha cambiado, entonces eso tendría que verse en otro tratamiento, bajo otra conceptualización ética, pues porque ahora es totalmente distinto. Eso no implica bajo ninguna circunstancia el que se esté a favor o en contra. Lo que quiero decir con ello es que tendría que verse con una óptica distinta para tratarse hoy de manera distinta, porque resulta que muchas veces nos topamos con personas muy nobles, muy buenas, muy íntegras, muy serias, y tienen tatuaje, y no podemos decir por eso, ¿verdad? Nos vamos a prejuiciar. Y por el otro lado nos encontramos con personas muy clean, que hay que tener cuidado con ellos. Entonces, ese elemento, de hecho, en décadas pasadas, para ingresar al cuerpo de la policía de Puerto Rico, por ejemplo, la persona no podía tener marcas, podía tener tatuajes. Finalmente se decía que los tatuajes tendrían que estar del mollero hacia arriba, o sea, no podían estar expuestos. Pero hoy en día usted ve los policías y tienen... ¿Por qué? Porque la visión ética pues ha cambiado, o sea, tiene otra interpretación. Hoy la gente no se tatúa para ser malo, muchos de ellos lo hacen como una expresión de arte. Yo no estoy ni defendiendo, obviamente yo trato de persuadir. Yo tengo un caso de una persona que se tatuó, y los mismos años que lleva de tatuado son los mismos años que lleva de tratamiento con un dermatólogo como resultado de una reacción al componente de la tinta china que utilizó, y cuando me habla me dice: si yo te hubiera hecho caso. Pero no estamos dentro de ese contexto. Bueno, volvamos de nuevo. En ese discurso que encontramos dentro del Deuteronomio, todos esos discursos, uno puede observar que es una repetición y un resumen de la ley. Pero, ¿cuál es la intención? Pues la intención es que esa repetición y ese resumen de la ley sirva de guía al pueblo que ahora está en el monte, en las llanuras de Moab, listo para entrar, listo para poseer